Bueno, la estábamos extrañando, pero ella está aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo le va, Roxana Levinson? Muy bien y muy contenta de estar de vuelta. Yo también extrañaba realmente. Bueno, es un extraño mutuo. Ujú. Sí, Usted señor. sabe que a veces el destino nos pone en algunos lugares que uno jamás hubiera decidido estar, ¿no? Ujú. Y tenemos justamente en eso un cruce de un destino en común, en su caso, lamentablemente mayor, pero pensaba en esto esta semana porque se estrenó en Israel la miniserie de Amia y empezó la miniserie, pero con su primer capítulo trata todo lo de la embajada. Ujú. Y la verdad que para mí fue inesperado porque no pude ir a la presentación que se hizo y demás, pero no esperaba que iba a empezar con eso. Y me golpeó nuevamente como me llevó a ese año 92 de vuelta con ese dolor de haber perdido un familiar y sé que eso lo compartimos. Por eso quería charlar de eso con usted, si puede ser hoy. Sí, claro que sí. ¿Qué le Sí, parece? me parece. Usted es como la representante de los familiares aquí en Israel, ¿no? Lamentablemente en todos los actos Lamentablemente. de AMIA se hace presente, pero también en lo que no, como es los actos que se hacen por AMIA y no por la embajada. Cosa que es extraña porque es la embajada de Israel. Pero Ujú. bueno, digamos, ¿cómo lo Sí, vivió? ¿La pudo ver la serie? sí, pude ver el primer capítulo de la serie. Yo tampoco pude ir a la presentación, pero sí pude ver el primer capítulo de la serie. En realidad me habían comentado que empezaba con el tema de la embajada y después va a llegar en algún Mm. momento a lo de AMIA. Eh, y uno de mis hijos que estudió televisión y cine y demás me preguntaba si está bien hecha. Y entonces yo dije, deduzco que sí, Ujú. porque en toda esa primera parte del atentado y de cómo buscan a las víctimas y los escombros y todo el caos y que entra cualquiera en la Sí. escena, los periodistas entran y salen y la gente y en los gritos y demás, yo tenía taquicardia. Toda esa parte me sacudió mucho porque uno vuelve atrás Así es, lamentablemente. así es. A mí me llegó ahí. Mm. Sí. Sí, entonces creo que sí, que tiene el efecto y como decía esta semana, también lo dije públicamente, que creo que tiene el valor de que los israelíes saben que hubo atentados en Buenos Aires, Sí. pero dentro de un contexto de un montón de atentados en Israel y en otros lugares relacionados con Israel. Y entonces te dicen, ah, sí, hubo, sí, dos, uno, mucha gente no sabe qué Algunos te fue. dicen solamente la embajada Sagrirut y otros te dicen Bahama, Marcasca y Latí, como que era el centro Y, comunitario judío. No, y muchos no relacionan los recuerdan, dos a la es vez, verdad, digamos. es verdad, y muchos recuerdan la cuestión de Nisman, muchos israelíes, pero Ujú. tampoco conectan que la embajada estaba en Buenos Aires, que la AMIA estaba en Buenos Aires y que también Nisman estaba en Buenos Aires y que todo tiene Exacto. que ver con el mismo lugar y con las mismas Claro. circunstancias. Sí, sí, sí. Entonces, como bien Bueno, el caso dijiste, Nisman te dice la muerte del fiscal, te dicen. Ah, el fiscal sí, que sí, el mataron. fiscal obviamente no se acuerdan el nombre, Ujú. y entonces yo también decía esta semana que en Israel lamentablemente hay muchas familias que tienen dos víctimas en atentados terroristas en otras épocas Exacto. o dos caídos en el ejército, hoy en día dos secuestrados. O más de dos caídos o más de dos víctimas en la misma familia y en Argentina solamente la mía. Únicamente a mi familia le tocó el golpe dos veces, la primera vez en la Embajada de Israel, donde la víctima fue mi tía Ujú. Graciela Levinson, y la segunda vez en AMIA fue mi tío Jaime Plaxin. Y entonces, un poco esta semana en Canal 13, cuando hicieron digamos, el Ujú. avance, la promoción de la serie, se interesaron por la historia de mi familia y por esta
fatal, siniestra coincidencia que nos tocó vivir y querían saber cómo fueron las cosas, más desde un punto de vista personal, porque bueno, las cifras son cifras y normalmente no dicen mucho. No, Cuando uno les pone un nombre y una cara, ya se sientan distintos. claro, nadie, siempre pasa esto con todo lo que vivimos ahora en medio de la guerra. Los Ujú, números, cuando uno dice 800 soldados, cada uno es una cara, es una familia. Bueno, esto nos ujú. pasó cuando vivimos los atentados allá, eh, por supuesto, en otra dimensión, en otra magnitud, aunque así todo fuera de contexto. O sea, acá es un contexto que lamentablemente uno entiende que tiene los hijos en la Alzaba, tiene, o sea, esto existe acá. Pero allá es una cosa de repente sin ningún tipo de contexto. ¿Dónde la tomó esto de la embajada, la primera? Bueno, las dos veces yo estaba embarazada. Ah, La primera vez yo era portavoz de la Embajada de Israel en Paraguay. ajá, Eh, y ese día estaba empezando mi licencia por maternidad porque me faltaba un mes para que naciera mi hijo Lior, mi hijo mm, mediano. Y nada, sonó el teléfono en mi casa, me llamaban de la embajada en obvio. Asunción, me pidieron que vaya y, y me dieron la noticia. En ese momento no todo el mundo tenía teléfono, por supuesto no teléfono celular. No, Yo no. llamé a mi papá, que era el único que tenía teléfono en el trabajo en esa época, y me Ujú, dijo que todavía no sabían nada de mi tía, pero que ella había llamado a su casa diciendo que ya salía unos minutos antes de la explosión y que la estaban buscando. Y bueno, y empezaron a pasar las horas. Yo en ese momento empecé a tener contracciones cuando ujú, todavía faltaba un mes para el nacimiento de Lior, que además era un embarazo que venía ya complicado y mm, que no se podía acelerar, no se podía sí, sí. adelantar la fecha, era un riesgo muy grande. Y de hecho Lior nació una semana después, Ajá. en una cesárea bastante complicada, que después, Pero adelantada la fecha. adelantada, Claro, casi un claro. mes, lo cual significó muchos problemas para mí y para él, sobre todo para él. Y, y yo siempre, hay algo que me produce, creo que debe ser parte de los efectos que me dejaron todas estas vivencias, sobre todo ahora con las redes sociales, cuando se maneja información y todavía no se dio oficialmente el nombre de una víctima, pero ya corre en las redes sociales, a mí eso me pone muy mal, Ujú, porque lo que me terminó de acelerar a mí el trabajo de parto fue ver en televisión, en una transmisión en directo, que el anuncio de que habían encontrado el cuerpo de mi tía entre los escombros y cómo lo sacaban. mm, Y yo vi a mi papá, que era alto y grandote, y lo vi de espaldas, agarrando así a mi hermana y a mi primo y sacándolos de ahí porque estaban sacando el cuerpo de mi tía. Y de ahí, de ese instante en mi casa, me llevaron directo al hospital. mm, Eh, y fue realmente muy duro, muy, mm, muy, muy duro. Y la segunda vez, yo ya estaba en Buenos Aires, era el embarazo de Mica, de mi hija. Pero estaba con la familia y creo que quizás eso hizo la diferencia, porque cuando estaba en Asunción, obviamente yo no pude viajar a Buenos Aires. claro. Eh, en Buenos Aires ya estaba con toda mi familia ampliada y estaba no muy lejos de ahí, Ujú, eh, en la Universidad Católica. Estaba por dar un examen, yo estaba estudiando en esa época ujú. y había dado un examen, estaba esperando que salieran compañeros para ver, bueno, cómo te fue, como El uno hace Callao, siempre. ¿no? Callao y Santa Fe, si no recuerdo mal, la verdad que no me Me acuerdo. parece un poquito para este lado. Está bien, sí, 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 por ahí. Pero no muy lejos y No lejos, sí, no, se sintió la se sintió. explosión. Eh, Yo y, estaba en la cama y lo sentí. y entonces nada, me fui al lugar, me fui a Pasteur en un taxi, tuve que bajar antes y caminé. Y la verdad es que lo que recuerdo de ese trecho que caminé eran los vidrios que caían, los vidrios que yo pisaba y el olor que nunca se me Ese fue olor y es increíble. nunca tremendo. Y después recuerdo que yo le preguntaba a la gente, porque la gente buscaba gente, y yo le preguntaba a la gente, ¿viste a Jaime Plaxin?
pero después me di cuenta que yo lo buscaba entre la gente que caminaba. Que era igual No que se vos, me claro. ocurrió buscar entre las listas o entre los heridos. Ujú. Yo lo buscaba entre la gente que caminaba y pensaba que alguien me había dicho, sí, lo vi, está ahí. Y no. Y en algún momento me acerqué a un teléfono público, me puse a esperar y se acercó un muchacho, porque yo estaba embarazada, estaba en el octavo mes casi, estaba muy evidentemente embarazada y se acercó un muchacho que no conocía y me ofreció un teléfono celular de esos, viste, el ladrillo, Sí, como... ladrillo, el ¿no? viejo Me ofreció el celular si quería llamar, Motorola. si necesitaba llamar a alguien. Llamé a la casa. Ah, no, perdón. Uy, la mente me. Cuando yo llegué, alcancé a llegar al lugar donde estaba la AMIA, porque ya no Ujú. estaba. Vi una ambulancia y vi a uno de mis primos, al marido de mi prima, cerrando la puerta de la ambulancia. Ah, Y cuando me paré en el teléfono público porque quería ver quién me podía decir algo, y llamé a la casa de mi tía con ese celular, ujú. me atendió mi primo, porque no fue inmediato, tuve que llegar hasta el lugar y Claro, demás. Ya me claro. atendió uno de mis primos y me dijo, Jaime falleció. Y desde ese momento, como unas 2 horas, yo no me acuerdo nada. Negro. Tengo como el Ujú. famoso blackout. Blackout, tal cual. No me acuerdo qué hice, no me acuerdo dónde estuve, no me acuerdo qué pasó, eh, hasta el momento en que me encontré con mi papá, llegué al negocio donde trabajaba mi papá y él me abrazó y lloramos los dos y ahí me vuelve el A registro de partir de ahí registras. lo que pasó después. Tiempo después, ¿Y en este caso aceleró también el parto? no, No, en bueno, este caso no, ok. en este caso no. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que estuve con todos, con mis padres, con mi Claro, ya hermano. estabas de lejos, a veces obviamente Sí. se Y magnifica. tiempo después, trabajando en un estudio de edición, preparando un programa sobre el tema AMIA antes de uno de los aniversarios, me vi caminando como una zombie en ese ratito que yo Ah, no me acuerdo, qué raro. entre los escombros, y fue espantoso. Eh, como todo lo que pasó ese día y lo que pasó después y lo que no pasó. Sí, realmente sí. Yo, el caso mío es de la esposa de un primo mío, de mi primo Daniel, que quiero mucho, Beatriz, de Sigrón El Rajá. Ella ese día no trabajaba en la embajada, entonces decidió, como tenía que hacerse unos estudios y mi primo tenía la oficina cerca de la embajada, entonces hicieron los estudios y ella dijo, bueno, llévame que voy a saludar a la gente de la oficina. Y bueno, lo que pasó en el caso de ella fue que teóricamente, después se fue, como siempre, después se va recomponiendo la historia. Ella fue efectivamente a saludar a la gente de la oficina, a saludar, que incluso creo que debía estar allí también tu tía, y Seguramente. trabajaban en el mismo, en la administración. Bueno, la cuestión que ella sale y está esperando en la puerta, esperando un taxi para volver a casa. Y ve, eso es en la calle Arroyo, del otro lado de la 9 de julio, ella ve que viene un taxi y le hace señas. Y el taxi, como se suele hacer allá, le hace luces diciéndole que la vio, que ya la vio, Ujú. que ahora cuando abre el semáforo va. Bien. Y Ujú. abrió el semáforo, cuando abrió el semáforo ya no estaban, ya no había nada. Y eso después nos encontramos con el taxista, o sea, no, no, se encontraron con el taxista quien contó esta historia. Ahora, ¿qué Claro. pasó? Ella fue la primera víctima, se podría decir, estaba al lado, bueno, todos fueron Estaba víctimas ahí. al mismo momento, pero ella fue el Sí, primer cuerpo que estaba afuera. claro. O sea, con la primera ambulancia que llega, el primer cuerpo que ve es el de ella. Entonces, obviamente, lo levantan, lo llevan a la morgue. Cuando mi primo llega, empieza a encontrarse con, alertado por la explosión, que estaba la oficina muy cerca de él, y después entienden que es en la embajada. Bueno,
empiezan a buscar, empieza a buscar, a hablar con... Y entonces todos los que salían de adentro, los que pudieron salir de adentro, dijeron, quédate tranquila, pues Beatriz ya se fue, ya se se había había ido. ido, ya se había ido, ya se había ido. Entonces, bueno, le dio una tranquilidad y él empezó a buscar a otros, empezó a buscar a otros para poder ayudar. Hasta que en determinado momento dicen, bueno, escúchame, llamaba a la casa, llamaba acá, llamaba. Tampoco había tanta comunicación Sí, no era tan fácil. rápida. Entonces dijeron, bueno, ya va a llegar o no va a llegar, qué sé yo, y después pasaban las horas, ya se dio cuenta que algo estaba pasando. Bueno, empezaron a buscar hasta que, bueno, la hermana de ella la encontró en la morgue, lamentablemente, y bueno, así fue. Sí, Ella y es un tema su que, hija hoy vive en Israel, la hija que ellos ah, tenían que tienen. Bueno, bien. vive en Israel y se casó hace justamente un mes. También una chica divina, 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 pero que también es en el Soleil. También es, Mm, está entre la familia de los Corbanot. Ella, o sea, toda su vida se crió sabiendo la que mamá. era, sí, sí, que era deuda del Estado de Israel. Una Sí. cosa increíble. Y bueno, Eh, terminó viviendo acá, Creo vive que acá, se casó hace un mes, una cosa eso es hermosa. algo que creo que lo comentamos el 7 de octubre en el Ujú. aniversario y yo lo volví a comentar esta semana en Canal 13 cuando me entrevistaron. Hablamos de Canal Con, 13 de acá para que la gente no lo busque en el Canal 13 de allá. Bien, sí. Porque me preguntaron algo así como hasta qué punto, no, la pregunta fue qué sensaciones me producía el hecho de que se hiciera esta serie. Ujú. ¿Y hasta qué punto está presente el tema de los atentados después de tantos años? Entonces, yo les conté que el 7 de octubre, yo vivo en Ashdod y había ido al aeropuerto a llevar a mi hermana, que había estado de visita en mi casa, y cuando estábamos en camino al aeropuerto, salimos de mi casa a 6:10, 6:29 empezaron las sirenas y Ujú. todo lo que vino después. Y pasaron muchas horas hasta que el vuelo de mi hermana finalmente salió, con lo cual cuando yo volví a mi casa de Ben Gurión a Ashdod, ya había barreras del Desastre. ejército cada tantos kilómetros y sirenas y explosiones, y cuanto más al sur iba se escuchaban Claro, más claro. ruidos y disparos y demás. Además, en las barreras de control uno no sabía en ese momento si había soldados o terroristas, eh, porque las noticias corrían de una manera y por momentos se confundían y demás. Y bueno, yo escuchaba las noticias y en medio de todo eso, lo que vino a mi mente fue, otra vez no mi familia. Por Ujú. favor, que mis hijos no tengan que pasar lo que pasaron mis nietos. A mí afortunadamente no me pasó nada, fue un susto, fue un viaje Obvio. que no voy a olvidar nunca Es un déjà y vu, hasta que ¿no? llegué a mi Le casa. parece que estamos Pero volviendo a vivir algo. sí, pero dije, no, otra vez no, por favor. Y otra cosa que respondí a esa pregunta fue... Yo no sé cómo va a ser la serie, porque fue un día antes la entrevista, pero sí sé que siento gratitud cada vez que alguien se ocupa de recordar el tema, de recordarlos a ellos, de no dejar que esto, por más que pasó tanto tiempo, se muera en el olvido y sobre todo tanto tiempo y tantas vivencias que estamos teniendo, especialmente en el último año y medio Sí, y más también, pero lamentablemente sigue ocupando el lugar que debe ocupar en nuestro dolor y en nuestra así es. memoria. Y es muy bueno que no solamente nosotros, los implicados en forma directa, lo sigamos recordando. Bueno, pensemos ya que hay generaciones que no se enteraron, no vivieron, no supieron de Sí, esto. Se enteran sí, cuando les dicen un atentado, no pueden entender que haya sido en Buenos Aires, no pueden entender que haya sido, que haya habido dos. Les es muy difícil ¿te acordás el asociar. titular de uno de los diarios? No me acuerdo cuál de los diarios fue, que era Beirut en Buenos Aires, Mm, eh, después del atentado a la embajada. sí, Y que no se podía creer cómo Buenos Aires y por qué. Bueno, después con el tiempo sí, después con uno el tiempo uno empezó a lamentablemente entender un entendió poquito más. más. A pesar de que todavía, aún hoy, está la impunidad y de, bueno.
bueno, hay muchas cosas sin resolver y hay Demasiado. muchas cosas que han sido resueltas y no han sido difundidas sus resoluciones. Mm. Porque que nos digan que bueno, ya el Mossad se ocupó o ese tipo de cosas, mucho No. no ayuda, la verdad que no ayuda. No se pudieron todavía juzgar a las personas que responsables y ya pasado todo este tiempo es tan difícil. Este año creo que cumplimos 40 años, no, 30 años. No, A el año ver, pasado fue, el año pasado. para esas cuentas sí fue el año pasado. El año pasado fueron 30 años. 18, no, 17 de marzo de 1992 y Sí, 18 de julio de de julio del 1994. 94, ahí está. Del noventa y Sí. cuatro sí, ya pasaron 30 años y bueno, y este que estamos en curso. Ujú. 30 años después, y yo creo que ya es imposible pensar que alguien vaya a juzgar. Me pasó este, algo también llamativo con el tema, cuando me hicieron la entrevista la semana pasada en Aruz Schlossestre, yo todavía Ujú. no había visto el primer capítulo, sí había leído todo el material que me pasaron Sí, sobre la sí, sí, de serie, pero prensa. no había visto el primer capítulo justamente porque no pude ir a la presentación, y yo mencioné el tema de que no estaban los policías ni en Ujú. la Sí, embajada sí, ni en sí, la AMIA, sí. que mágicamente los policías que tenían que estar Justo. ahí habían desaparecido. Eh, y que era algo que Carlos Susevich, el papá de mi tía Graciela, siempre repetía en todos sus discursos. Él luchó y luchó por la verdad y por la justicia hasta sus más de 90 años, hasta que, bueno, lamentablemente Partió. falleció. Pero realmente eso era algo que a él era casi una obsesión. Y después cuando empezó el primer capítulo y veo que una de las primeras cuestiones que tiran es la periodista en la Sí, sí. serie pregunta, ¿y dónde estaban los policías? Como el policía está vivo, el que supuestamente tenía que Bueno, estar en yo la digo puerta. que estas series, como pasó también con un famoso reportaje que hizo Ilana Dayan sobre el caso Nisman, Eh, digo, estas series dan pistas de algunas resoluciones que ya se saben, de algunas cosas que se saben. Ahora, quien las quiera entender o quien las quiera quien quiera hacerse cargo, pero no creo que sea el caso. Pero bueno, este personaje que es secundario, que es paralelo a la historia, que va Ujú. investigando el tema de los policías, obviamente es un personaje, yo no quiero hacer spoiler, pero me imagino por años de ver serie, que no es un personaje que va a durar mucho en la ¿La serie. periodista? Sí. No, sí, sí, sí. No, durar mucho, digo, con la investigación, en el sentido de No. que, Sí, este, va a tratar de claro, profundizar y de poner dedos en la llaga, lo que no sabemos es qué costo va a tener. exacto, a eso me refería, a eso me refería. En algún momento la van a parar. Ujú. Bueno, hicimos un recuerdo de algo que nos toca personalmente a raíz de la miniserie que se estrenó en Argentina, en Israel, y me preguntaba, por eso salió Argentina, me preguntaba por qué no se estrenó también en Argentina. Yo creo que en Argentina hay casi como una sobredosis de series, libros, documentales, de todo. ¿Y esto no te Y parece con distinto? todo tipo de perspectivas. No sé si es distinto, pero sí el público es distinto. Y me Ah, parece que ahí ok. está lo valioso. Un público que, como decíamos al principio, sabe así a grandes Ujú. rasgos que hubo un atentado, algunos saben que hubo dos, que hubo alguien que fue el fiscal general, siempre te dicen, Sí, pero no más que eso. Y quizás a través de la ficción y una ficción de calidad se pueda generar un poco más de conciencia. Creo que esa es la eh, diferencia. Los argentinos no necesitan, por lo menos no los que eran ya adultos en ese momento, no necesitan saber que hubo dos atentados. Sí tienen preguntas abiertas y un montón de preguntas sin respuesta, por pero no supuesto. como acá, no necesitan que les aclaren, Es hubo dos verdad, atentados, pasaron en tal tiempo. es verdad lo que decís, sin embargo, yo creo que también por una forma de algo que dijiste al principio, de reflotar el Tal cual. tema
y que vuelva a estar porque el tema es verdad, está sobrecargado, se han hecho todos los años, se hacen y se seguirán haciendo homenajes y demás, pero Bueno, los homenajes nunca esto son pega, demasiados. una miniserie pega mucho. Ahora, en alguna medida puede ser, ¿vos crees que se hace? eh, Digo, acá hay dos aspectos. ¿Se hace por el valor histórico del tema o por el valor artístico, entre comillas, ¿no? De presentar, enganchar un tema que puede ser un fauda, digamos, que puede llegar a ser un éxito en cuanto a producción. A eso me refiero. Porque Yo creo que yo digo, esto llegó a Estados Unidos. Es una serie más, quizás. No les va a tocar nada en lo personal, pero puede llegar a ser una serie interesante si uno lo yo ve creo sin ojos de que le afecten. Yo creo que nadie se mete en un tema así si no le importa. Y creo que quienes hicieron y produjeron todo esto tienen muchísimas opciones y tienen Ujú. todo lo que hace falta para producir lo que les dé la gana y que eligieron esto porque les importa y porque les toca y Está porque lo bien, sienten. Pero obviamente quieren hacer una buena producción y se nota que está cuidada y está muy que cuidado, está muy cuidado. está bien hecha, pero desde un lugar en el que también no solo lo estético les importa, sino también el tema que están trayendo. Y yo lo veo también esto reflejado en cómo se trata de mostrar el lado israelí de la historia para que el público israelí también entienda lo que pasó. Sí. Y no es En el algo que caso le de pasó a unos la opinión argentinos. perdón, vos decís muy claro el caso del comentario que hace el embajador, ¿no? Este, y que le hace el embajador a la periodista, que dice que bueno, que En acusando, una ya escena. acusando. Sí, Sí, en una de las primeras escenas, es verdad. sí, sí, Sí. sí. Bueno, señora Levinson, hoy no tocamos Medio Oriente, o sí. Sí, Hoy no tocamos nada específicamente de todo lo que nos pasa con estos 500 días 499, que son 500 días ya de sí, guerra, ni con los 73 ahora con fue ciudadanos israelíes que están todavía en las cárceles, increíble, en los sótanos de Hamás. unas Pero, jaulas. como diría un periodista de hace muchos años, todo tiene que ver con todo. Así es. Y acá más que nunca, ¿Y digamos. cómo? ¿Y ¿Y cómo? cómo? Le mando un saludo muy grande. La semana que viene le espero. Espero que Sí, esté todo señor. bien, que tenga muy buena semana. Igualmente, Shabbat Tov para todos. Gracias, ¿eh? Y, como dice Shalom. usted, Que tengamos buenas noticias. ahí está. Chao, gracias. Chao, Chao. Roxy. Shalom.